hombres reunidos. Eh, yo pienso que yo, lejos de Dios, no le prestaba atención a este tipo de situaciones o de invitaciones. Decía, no, pero yo qué voy a ir a hacer allá. Yo tengo cosas más importantes que hacer. Pero la verdad para mí es un honor hoy poder estar aquí y poder anunciar lo que Gonzalo mencionaba, que estamos reunidos aquí para a escuchar de Dios, a escuchar de la palabra de nuestro Señor. Sí, he tenido la oportunidad de estar aquí 3 veces con esta. Las dos primeras, una vine por negocios, soy empresario, tengo la oportunidad de tener una empresa en Bogotá. Y alguna vez vine hace como tal vez, como unos 15 años, 16 años vine. Después vine a un matrimonio y pues por cosas de mi Señor, hoy tengo la oportunidad de dedicarme al negocio del Señor Jesús, que pienso que es lo más importante. Entonces, quería comenzar haciendo una pregunta. Pues como ustedes se dan cuenta, la invitación dice libres para Dios, ¿no? Pero cuando tú piensas en la palabra libertad, ¿qué se te viene a la mente? Me gustaría que alguien diga, se me viene esto. El que quiera, tranquilo. O sea, cuando escuchas la palabra libertad, ¿qué se te viene a la mente? Libre para decidir. Ok, sí, libre para decidir. También que puedo tomar una decisión sin ninguna presión exterior a alguien. Ok, con un corazón dispuesto, sí. ¿Quién se ha sentido en algún momento atrapado? Como, uy, yo quisiera salir de esta situación. Como, sí. Muchos, ¿no? Por ejemplo, hoy me pasó algo muy raro. Es algo chistoso, me pareció muy chistoso. Le pedí el favor a Mafe que me prestara una plancha. Pues ella me la puso en el baño. Yo la cogí, fui a planchar, pues estaba llena de agua. Y cuando me di cuenta, fui a planchar y tenía todo el pantalón así empapado. Yo, ay, Dios mío. Y me dio mucha risa porque sentía que era algo que yo no podía manejar. O sea, se salió de mi control. Yo dije, uy, pero, pues, ¿qué hago? Yo decía, ¿qué hago? Y me fui para la cocina y busqué un trapeador y yo dije, no, pero ¿yo qué hago? A ellos les da risa porque ni sabían de esto. Pero me sentí atrapado en un mal momento, que no sabía manejarlo. Y muchas veces en la vida nos podemos sentir atrapados en un mal momento, con cualquier cosa, o atrapados en un trancón, o atrapados en una situación difícil en el matrimonio, ¿cierto? Como yo, pues, con mi plancha esta mañana. Decidí, dije, no, pues, ¿cómo resuelvo esto? Me fui al baño y desocupé esa plancha, le saqué toda el agua y ya quedé más tranquilo, pero me tocó poner a secar el pantalón ahí en el sol. Yo dije, bueno, después salieron a decirme que me estaba demorando mucho, pero esa fue la razón. Bueno, según la Academia Española, que antes era la Academia de la Lengua, dice en la Biblia, dice el escrito que la libertad es un estado o condición de quien no está preso. La falta de sujeción o de subordinación, es decir, la ausencia de dominio o de imposición. Facultad de expresar ideas u opiniones como la libre expresión, ¿sí? Y quiero que me acompañen a una escritura que está en Juan. Quiero que el que empiece a tomar la vocería aquí sea mi Señor Jesús, hablando a través de su palabra. Y dice la palabra de Dios ahí en Juan 8:31. Jesús le estaba hablando a una comunidad de judíos. Jesús acostumbraba a predicar en montañas o en montes, o acostumbraba a predicar en sinagogas, pero para ponerlos en contexto, no le estaba predicando a presos, no estaba en una cárcel, ¿sí? Y dice la palabra de Dios ahí en Juan 8, dice, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Y Jesús les dijo,
les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Y me llama mucho la atención que estos hombres estaban totalmente convencidos de que pues eran libres, ¿sí? Y terminan haciéndoles una pregunta a Jesús, pero ¿cómo dices tú que seremos libres? ¿Libres de qué? ¿De qué vamos a ser libres? Y Jesús pues muy sabiamente les responde, les aseguro que todos los que pecan o que practican el pecado son esclavos del pecado. Jesús no se estaba refiriendo a una libertad física, ni a la libertad que comúnmente entendemos. Para nosotros la libertad puede significar no estar en una cárcel, no estar privados de nuestros derechos o no tener la capacidad de decidir libremente. Pero Jesús no estaba hablando de ese tipo de libertad. Él estaba hablando de una libertad mucho más profunda, de una libertad que no vemos, que es la libertad espiritual. ¿Sí? Y yo cada vez que me tomo el tiempo para construir o para hacer una reflexión de las Escrituras, me gusta que eso vaya compaginado con mi vida, que sea congruente, o sea, ¿qué voy a exponer hoy? Y pues quiero hablarles específicamente de dos, y si alcanzamos de tres áreas de mi vida, de las que yo fui esclavo. O sea, me gusta como hacer una exposición basada en como que lo que yo vaya a decir no son cosas que yo me estoy inventando, son cosas que yo he vivido, ¿sí? Y cosas que pues me han acercado mucho más a Dios. Yo me tomé el trabajo de hacer una carta que sé que muchos de los que estamos hoy aquí presentes o de los que están aquí se van a sentir identificados. No sé, yo tengo 47 años y he vivido un montón de cosas. Entonces les voy a leer la carta y, y luego les voy a decir por qué yo fui esclavo en estas áreas de mi vida. Dice, me hice discípulo de Jesús hace 19 años. Perdón, cuando tenía 19 años. O sea, hace 27, casi 28 años. En ese momento estaba prestando mi servicio militar y durante un poco más de 4 años me congregué y procuré ser fiel al Señor. Sin embargo, cuando tenía 23 años tomé la decisión de apartarme. ¿Sí? Como que no quiero estar más aquí. Pero esa fue una decisión que tomé, no fue una decisión que yo haya tomado de un momento a otro. Todo comenzó cuando, o sea, estaba congregándome en una iglesia con hermanos, pero entonces empecé a coquetearle a mujeres en el mundo y pues eso me llevó a tener muchos pensamientos y luego de eso pues terminé alejado de Dios. Al principio pensé que todo eso lo podía controlar, como la coquetería con la compañerita, pero poco a poco el pecado fue tomando cada vez más ventaja sobre mí. Y así son las adicciones, empiezan de a poquitico. Y tú dices, no, yo esto lo puedo manejar. Dice, pedí ayuda y confesé mis pecados cuando con algunos hermanos de la iglesia. Por medio de la palabra de Dios me confrontaban. En lugar de permitir que esa palabra transformara mi corazón, me incomodaba, o sea, me ponía como orgulloso. Y poco a poco se fue endureciendo mi corazón. Me dejé llevar por mis propios deseos y empecé a buscar excusas como para justificar mi conducta. Con el tiempo comprendí que en realidad mi deseo no era alejarme de la congregación, pues yo quería seguirme congregando, pero también tenía un deseo profundo de salir a pecar. Con el tiempo comprendí, la pasión por el pecado ya estaba consumiendo mi corazón y terminé convenciéndome de que lo mejor era apartarme, irme. Finalmente, no solo me alejé de la congregación, sino que terminé completamente alejado de Dios.
Eso es algo así como un matrimonio que tú tienes con Dios. Entonces dice, y tú tienes a tu esposa y dices, no, pues es que la compañera del trabajo es bonita, pues es que la compañera del trabajo me coquetea, es especial conmigo, lo que mi esposa no hace conmigo, a justificar un poco esa conducta mía. Y pues terminé yéndome, o sea, terminé divorciándome de Dios. Con el tiempo entendí una realidad. Cuando una persona quiere vivir en el pecado, siempre encuentra una excusa para justificar su decisión. Cualquier argumento parece suficiente para tranquilizar la conciencia, pero el verdadero problema no estaba en la iglesia ni en las personas que me confrontaban. El verdadero problema estaba en mi corazón, porque ya había decidido darle la espalda a Dios. En esa época comencé a dedicarme pues al negocio del calzado, oficio que aprendí de mis padres y en ese tiempo tenía una relación pues también sentimental. Y así allí fue donde comenzó una vida marcada por la inmoralidad sexual. Y quiero hablarles que yo fui esclavo de la inmoralidad, pero esclavo, esclavo. Esta relación terminó, inicié otra y recuerdo que en ese tiempo me enamoré de la mujer ideal, la chica pilosa y bonita que pues cualquier hombre quisiera tener. Pero aún así a esta mujer de la que tanto me enamoré, también le fui infiel. Yo decía, oiga, pero entonces hay algo más profundo, ¿no? Mi naturaleza pecadora. Mis relaciones estaban llenas de egoísmo, inseguridad y maltrato. Cuando esa relación terminó, sufrí muchísimo. Intenté volver a Dios e incluso invité a esa mujer a la iglesia y le compartía escrituras. Pero siendo completamente honesto, mi motivación no era buscar primero a Dios. Lo que realmente yo quería era recuperarla a ella. Mi corazón seguía dominado por una obsesión, no por el deseo de reconciliarme con Cristo. Y finalmente esa relación también pues terminó. Los años pasaron y seguí involucrándome en una relación, en otra relación y así sucesivamente. Mi comunión con Dios prácticamente había desaparecido. Mi vida giraba alrededor de mis propios deseos y cada vez me hundía más en el pecado. Después, en los años 2012, 2010 y 2011, mi empresa empezó a crecer de una manera impresionante. Empecé a tener un gran éxito económico. Facturábamos cientos de millones en esta empresa. Y humanamente hablando, tenía lo que muchos consideran el sinónimo de éxito. Tenía dinero, llegué a tener varios carros, reconocimiento y una buena posición económica. Pero ese éxito no llenó el vacío de mi corazón. Al contrario, alimentó mi orgullo. Llegué a creer que podía hacer lo que quisiera y nada tendría consecuencias. Ese estilo de vida me llevó a involucrarme en muchas relaciones con muchas más mujeres. Y y no me importaba si o sea, yo recuerdo que viví involucrado con mujeres que hasta fueron casadas y no me importaba. O sea, a mí lo que me importaba era dejarme llevar y seducir por mis malos deseos. Y algo que me sorprende es que estas mujeres aún así también se prestaban para eso. No era capaz de construir una relación sana y estable. Era infiel, pero en medio de eso también fui engañado. O sea, yo creía que yo era el más hábil para engañar a las mujeres. Maltrataba y era maltratado. Maltratar me refiero no tanto a lo físico, sino al menoscabar, al subestimar hacia otro ser humano, ¿no? El pecado ya no era que yo practicaba de vez en cuando, el pecado ya era algo que gobernaba mi vida. Recuerdo llegar muchas noches a mi casa y llorar. Le decía a Dios, Señor, ten compasión de mí, ayúdame, no soy feliz. Tenía dinero, tenía éxito, pero no tenía paz, vivía amargo. Lo más doloroso era descubrir que estaba preso o era esclavo de algo que no podía dominar. Quería cambiar, hacer intentos y hacía intentos pues por cambiar, pero una y otra vez volvía a caer. Fue entonces cuando comprendí que el verdadero significado de las palabras de Jesús, todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y esa enseñanza no solamente llegó a generar un gran impacto en mi vida, sino que yo dije, oye, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Y
Y así hay muchas más cosas en la vida, muchas más. Me tomé el trabajo de escribir esto, sé que es algo muy profundo de mi corazón. En realidad, ¿por qué lo hago? Porque quiero ser transparente con hombres que pueden tener debilidades muy fuertes. La mía era esa y otras tantas, pero las más marcadas eran esas. Entonces, continuando con la escritura, eh, Jesús a ti y a mí nos quiere hacer libres de la inmoralidad. Siendo cristiano, sigo luchando con esa debilidad, ¿sí? Porque eso hace parte de mi naturaleza. Y esa naturaleza me llevó a mí cada vez a buscar más de Dios. Como diga, yo no me puedo descuidar, porque yo me puedo volver a ver involucrado con mujeres. O sea, el hecho de ser un cristiano no significa que yo no tenga ese tipo de tentaciones, ya las tengo todos los días. Estoy rodeado de mujeres que son pilosas, que son empresarias, que uno dice, oiga, y aparte de eso, estoy rodeado también de personas que pueden llegar a estar a mi cargo y pueden ser una tentación muy fuerte para mí. ¿Sí? O sea, porque eso lo da el pecado. Entonces, hacía una reflexión y yo decía, pero Jesús, ¿qué quería decir con que cuando alguien peca es esclavo del pecado? Entonces, ya poniéndolo, digamos, en términos de la sociedad o de nosotros, yo escribí algo más. Dice, cuando tú te unes a una mujer que no es tu esposa, vas a sufrir mucho. Lo digo por experiencia propia. Estás expuesto a contraer enfermedades de transmisión sexual cuando tú te unes a una mujer que no es tu amada esposa. Cuando tú te unes a una mujer, te unes a su pasado y ella se une a tu pasado. Entonces, cuando uno ve esto y dice, uy, de verdad, es que trae consecuencias. Cuando tú te unes a una mujer, existe el riesgo de un embarazo no deseado que puede llegar a convertir tu vida en amargura, que tú digas, ¿y yo por qué me vine a involucrar con esta mujer? Cuando tú te unes a una mujer que no conoces, ella te puede hacer un montón de daño, muchísimo daño. Puede generarte heridas tan profundas que en la vida que ni te lo imaginas. Cuando te entregas como esclavo a la inmoralidad, las consecuencias pueden ser totalmente devastadoras. Se te puede terminar la vida literalmente. Tendrás que estar visitando el urólogo y de paso llevando a esas mujeres al ginecólogo para saber qué tienes. Esas cosas pasan cuando te entregas a la inmoralidad. Pero yo pienso, ¿de verdad los hombres queremos eso para nuestras vidas? ¿Queremos ese tipo de sufrimiento para nuestro cuerpo? No creo que un ser humano que sea consciente quiera sufrir en su cuerpo ese tipo de consecuencias. Quiero que me acompañen a una escritura que está en Romanos, que está en Romanos capítulo 1. Quiero leer dos versículos y finalizar con otra parte de la escritura. Pero antes de llegar a estos versículos, es importante entender el contexto. Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a personas que no eran judías, sino a romanos. Y Pablo les muestra a través de estos escritos las consecuencias de rechazar a Dios y de vivir en contra de la voluntad de Dios. Las consecuencias del pecado. Ahí en Romanos 1:24 dice, por eso Dios los abandonó a sus impuros deseos, a los impuros deseos que hay en ellos, y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. Pasemos al 26. Por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres y también los hombres, antes dice, han cambiado las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. 28. Como no quisieron reconocer a Dios
Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Y la verdad, estas escrituras me identifican un montón, mucho me identifican. Dice la Biblia, Dios los abandonó a sus impuros, a los impuros deseos de su corazón. Y terminaron cometiendo unos con otros acciones vergonzosas. Yo me acuerdo que yo salía con una chica y me involucré con la mamá. Me involucré con otra chica y me involucré con la hermana. O sea, cometiendo acciones vergonzosas. Y esto no es ajeno a lo que ocurre hoy en el mundo. Eso pasa a diario. A diario. Digo, yo haciendo esto, yo profundamente yo lloraba. Yo decía, yo cómo pude haber hecho tantas cosas tan malvadas y haber sido tan depravado. Y eso es lo que me identifica a mí hace 12 años. Después de yo haber sido discípulo, yo me alejé más o menos por unos 10, 12 años y volví, pero volví arrastrado. El 26 dice, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Y la verdad es que el pecado, yo sé que cada uno de nosotros puede pensar que ha cometido cosas vergonzosas y que estoy seguro que muchos de nosotros no estaríamos dispuestos a contar cosas que hemos hecho en la vida y ponerlas acá. Estoy seguro. ¿Por qué? Porque cuando uno no reconoce a Dios, Dios te dice, ok, yo te doy libre albedrío, haz lo que quieras, pero te voy a abandonar. Te voy a abandonar y tú decides quién manda, si tus malos deseos o yo. Del versículo 28 en adelante, creo que ese no lo he leído, dice, como no quisieron reconocer a Dios, Él los abandonaba a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás. Son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos. Inventan maldades, desobedecen a sus padres. No quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte. Sin embargo, las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros las hagan. Cuando tú no te sujetas a Dios, te dejas llevar por tus malos deseos. No sé, la inmoralidad, las drogas, el alcohol, el deseo de robar, el deseo de ser chismoso. Cuando tú no reconoces a Dios, el que comienza a gobernar su vida, pues es uno mismo de acuerdo a lo que uno piensa. A mí me parece que eso está bien. Si nos damos cuenta, a partir del versículo 29, dice que ahí comienza, Pablo hace un listado de pecados que hoy en día son muy comunes en la sociedad y que la sociedad ha normalizado. La injusticia, la perversidad, la avaricia, la maldad, la envidia, que detrás de la envidia pues viene la codicia, los asesinatos, las peleas, el engaño, el chisme, la hipocresía, el irrespeto, la vanidad, el orgullo, la rebeldía, la mentira, el desinterés y la indiferencia y la falta de misericordia. Cuando una persona practica estos pecados y no es consciente pues, que debe tener temor de Dios, Dios decreta que quienes hacen estas cosas merecen la muerte espiritual. Dice como no, o sea, si estás actuando de esa manera que no va acorde a mi voluntad, pues mereces la muerte. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Y tal vez nosotros podamos ser muy débiles en algunos de estos pecados, incluso en varios de ellos. Pero si es así, es importante que podamos ver, pues que los podamos ver como Dios los ve, no es tan bien.
La única forma para darnos cuenta que estamos actuando mal es estudiando la palabra de Dios, que es lo único que nos puede transformar. No hay otra forma para poder encontrar el camino que debemos seguir y pues vivir de acuerdo a los criterios de Jesús. Entonces quiero leerle la otra parte de la carta que se relaciona mucho con lo que dice la Escritura. La verdad a mí este tipo de cosas me dan como pues pena, pero Dios ya me conoce. Y esto lo hago en realidad porque sé que muchos podemos pasar por estas situaciones. Mi vida giraba alrededor del deseo. Desarrollé hábitos marcados por la vanidad. Procuraba tener mis carros siempre bien limpiecitos, impecables. Me preocupaba excesivamente por mi apariencia, la ropa, el perfume, la imagen. Llegué al punto de cambiarme de ropa hasta 3 veces al día. O sea, era tan obsesivo con mi vanidad que yo dije, no porque fuera necesario, sino porque era el único objetivo era resultar atractivo para las mujeres. Estaba consumido por la pasión. Mirando hacia atrás entiendo que todo esto lo hacía motivado por una intención equivocada. Nada era inocente. Mi forma de vestir, de hablar, de presentarme y hasta la manera en que cuidaba mis cosas tenía un solo propósito: llamar la atención y conquistar mujeres. Vivía para alimentar mi deseo. Cuando decidí, tuve la oportunidad de volverme a Dios, deseé volverme a Dios totalmente roto, con un corazón destrozado. Me sentía muy culpable de haberle hecho tanto daño a tantas mujeres, por haberlas ilusionado, por haberlas usado y por haberlas menospreciado. Tuve la oportunidad de restaurarme en el 2015 y recuerdo que no fue nada fácil. Estaba acechado, pues duré años practicando el pecado y así puede ser con otras adicciones. Tú dices, no, pues estoy acostumbrado a esto, pues ya esto hace parte de mi vida habitual. Recuerdo que empecé a tener contacto con varios hermanos de la iglesia, empecé a ayunar y empecé a rogarle a Dios que por favor me ayudara. Duré meses enteros suplicándole a Dios que por favor me ayudara a mantenerme fiel. Pues obviamente viví en un escenario de muchas relaciones, pues estaba rodeado de muchas mujeres que me acechaban aún cuando quise volverme a Dios. Pero gracias a Dios tuve la oportunidad de restaurarme después de muchos meses, de orar, de estar involucrado con personas que tenían temor de Dios, de ayunar. Creo que duré más de 8 meses rogándole a Dios, ayúdame, porque no soy capaz. Y no era capaz, estaba totalmente enfermo. Entonces, me parece muy chévere poder hablar de esto, porque como mencionaba anteriormente, podemos ser adictos de otras cosas, de la pornografía, de la pedofilia, no sé de qué cosas, cada uno sabe, pero Dios tiene el poder de rescatarte. Si tú decides volverte a Dios, no importa qué hayas hecho. Mi segundo punto tiene que ver con la avaricia, ¿sí? Este es uno de los pecados que Pablo está mencionando aquí en Romanos y que no solamente lo nombra él, también lo nombra nuestro Señor Jesús en los evangelios. Y la verdad, cuando yo leo esto de Pablo o leo esto en los evangelios, me llama mucho la atención porque durante muchos años también estuve profundamente atrapado en la avaricia, como ese deseo de volverme rico, ese deseo de conseguir dinero, pues tenía talento, tenía una empresa, pues dije, vamos a hacerle, pero estaba consumido por eso, pero consumido es consumido. Por ejemplo, ¿cómo hacía yo para enriquecer o para obtener más dinero? Una de las cosas que hacía era no cumplir con las obligaciones que tenía con mis trabajadores. Quería tener un montón de trabajadores, pero a ninguno le pagaba seguridad social ni salud. Y, y lo justificaba. Pues yo necesito reducir costos. Y muchas empresas se mueven así hoy en día.
Pero en realidad yo lo que quería era como, no, reducir costos, no. O sea, ¿por qué más bien no le doy lo que les corresponde a ellos? Su seguridad social, su salud, su ARL, su caja de compensación. No, 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 porque es que se me suben los costos. Pero no, era mentira. Yo quería tener más dinero. ¿Sí? Normalmente esto yo sí no lo practiqué, pues porque no pagaba para fiscales, pero normalmente se ve en las empresas, no en la mía, porque yo ya no lo practico o no lo practiqué, es manejar dos contabilidades. Entonces, una contabilidad para pagarte a ti tu salario real, lo que tú ganas, y otra contabilidad para pagar los parafiscales en base al salario mínimo, ¿sí? Para yo reducir un poco de costos y quedarme yo con eso. Eso es una práctica muy normal. Y pues estas prácticas pueden ser siempre justificables, diciendo, no, pues que son unos costos muy altos, entonces yo le pago a usted el mínimo y, y así pago, perdón, le pago a usted los parafiscales en base al mínimo, pero usted se gana mucho más del mínimo, pero no, yo necesito ahorrarme ese dinero. Otra parte de ser avaro, todo esto que yo les estoy diciendo, todo esto yo lo practiqué. O sea, yo no estoy aquí ni juzgando ni criticando a nadie, soy yo. Era la evasión de los impuestos. Como facturaba tantos millones, pues claro, tenía que pagar muchísimo IVA. Y pues existen muchas prácticas fraudulentas. Por ejemplo, a nivel empresarial, hay unas prácticas que hay mucha gente que, como uno paga el 19% del IVA, yo lo compraba al 5% y lo justificaba la DIAN como si lo comprara al 19%. Es decir, alguien me decía, Alejandro, le voy a vender 50 millones de IVA. Yo listo, ¿a cómo? Y me decían, se lo vendo al 5%. O sea, yo hacía cuentas y dice, bueno, 50 millones por el 19%, tengo que pagar 59 millones 500. Si tú haces la regla de 3, eso tienes que pagar. Pero me decían, pero le vendo los mismos 50 millones y se los vendo al 5%. O sea que yo tenía que pagar solamente 5 por 5, 25, 2 millones y medio. ¿Cuánto me está ahorrando? 7 millones, que eran para mí. Y sí se los presentaba a la DIAN, como si hubiera pagado el 19, de una mercancía que era irreal, que nunca me entregaron. A mí me vendían era papeles, y yo iba y justificaba. Y en eso era un experto. Pero recuerdo que eso también me trajo problemas, porque por ejemplo llegaba alguien y me decía, le voy a vender el IVA tanto y hasta se lo voy a fiar. Y pues claro, como ya andaba a veces, y yo lo compraba y muchas veces no tenía cómo pagar ni siquiera ese 5%. O sea, estaba en la oscuridad, atrapado, o sea, preso de unos manes que venían a cobrarme. Yo le decía, no, no tengo. Y muchas veces tuve que enfrentarme a ellos. Nunca me fui a los golpes, pero sí tenía que ponerme como fuerte, con un temperamento fuerte, pero justificando también, como, bueno, entonces, ¿qué va a hacer? ¿No le va a pagar? ¿Qué pasa? ¿Cómo es? Pero sí se dan cuenta, o sea, y así puede vivir uno en la oscuridad. Aquí vemos manifestaciones de un pecado muy fuerte, la injusticia con los colaboradores, el fraude laboral, el fraude tributario. Y aunque se presentan de maneras diferentes, todas tienen una misma raíz, el amor al dinero. Porque yo no quería sino solamente el amor al dinero, es decir, la avaricia. Y miren que yo no tenía necesidad, porque ganaba muy bien. Yo recuerdo que yo ganaba muchísimo, yo decía, wow, o sea, eran unas cifras que yo nunca las había visto. Y yo hoy me pregunto, pero ¿por qué si yo tengo una novia bonita y de la que estaba enamorado, por qué le fui infiel? Porque mi naturaleza me incita a eso. Pero si soy un empresario exitoso y gano dinero y me lucro bien, ¿por qué compro IVA? ¿Por qué no le pago a los trabajadores lo que les corresponde? Me cae la escritura que dice, Dios te va a abandonar. Si tú decides amar las cosas de este mundo, Dios te va a abandonar. ¿Sí? Dios nos abandona. Quiero compartirles una escritura donde Jesús expone claramente lo que es la avaricia y lo que Jesús condena.
Ahí en Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 13, dice la palabra de Dios. Uno entre la multitud, uno entre la gente le dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que me dé la parte de la herencia. Y Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como un juez o partidor? También dijo: Cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. Entonces les contó esta parábola. Había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar: ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha. Y se dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes, para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré: amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche perderás la vida, y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. A mí me impresiona cómo en algunos lugares predican acerca de la prosperidad, cuando para Jesús esto no tiene ningún sentido. Él dice: ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o como partidor? O sea, Él se excluye. Dice: no, o sea, con las cosas de este mundo yo no tengo nada que ver, ni me quieran involucrar. Con esa respuesta deja clara que su misión no era resolver disputas materiales, por lo que tanto nos preocupamos nosotros. Para Jesús lo más importante era confrontar el corazón del ser humano. En este caso, pues, enseñándole a la comunidad. Les añade una advertencia contundente: tengan cuidado. Y les dice: tengan cuidado. Como cuando ustedes, si son papás, le dicen a sus hijos: ten cuidado porque puede ser peligroso. Cuídense de la avaricia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y Jesús les dice esto a estos dos hombres, pero va y les piensa a contar una historia, así como las historias que Jesús cuenta en sus evangelios poderosos. Y les dice que había un hombre rico cuyas tierras producen unas cosechas extraordinarias. Pero el pecado de este hombre no era ser rico, ni tener esa gran empresa próspera, ni administrar bien sus recursos. El verdadero problema de este hombre era que ese hombre había puesto su seguridad en el dinero. Había puesto su seguridad en lo que había acumulado por tanto tiempo. Su esperanza estaba en sus graneros. Por eso tumbó los pequeños y hizo unos más grandes. Puso su esperanza en sus bienes y en los muchos años que pensaba disfrutar comiendo, bebiendo y gozando de la vida. ¿Y acaso no ocurre eso mismo hoy en día? Para todos, o sea, para los que conocemos de Dios y para los que no. Y estamos en la lucha. No, yo no voy a poner mi seguridad en estas cosas. Muchos trabajamos de sol a sol para un mejor futuro. Nos esforzamos por ahorrar, invertir y construir en un patrimonio. Pero vale la pena hacernos una pregunta: ¿qué pasaría si nos dedicáramos con el mismo empeño a buscar de Dios, de sol a sol? ¿Qué clase de relación tendríamos con Él si oráramos, leyéramos la Biblia y buscáramos su presencia con la misma disciplina, pues que buscamos lo económico, el éxito económico, ¿no? La realidad es que nadie puede garantizar si mañana seguirás vivo. Como le pasó a este hombre, necio. Te has esforzado por muchas cosas que no tienen sentido. Eres pobre delante mío y vas a perder la vida. Planeamos un futuro que ni siquiera sabemos si llegará. Por eso nuestra seguridad no puede descansar en aquello que es incierto. Y algo que quiero dejar claro: no vayan a creer que
Es que no hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar. Jesús no está condenando el trabajo, ni el ahorro, ni la buena administración. No, ni el éxito que puedas llegar a tener en tu trabajo, en tu vida. Todo lo contrario. Esas cosas pueden ser bendiciones de Dios, que vienen de parte de Dios. Si eres organizado, si administras bien, si ahorras, si te proyectas. Pero nuestra confianza no puede estar en eso. No puede estar en nuestras cuentas, ni en nuestras empresas, ni en nuestras posesiones. Cuando nuestra confianza está puesta en estas cosas materiales, se pueden llegar a convertir en un ídolo. Y ese es el pecado. No, no es sino eso, o sea, ese es el pecado. El hombre de la parábola era rico en bienes, pero era pobre delante de Dios. Ese es el verdadero peligro de la avaricia, de lo que me consumía a mí. Como hágale, y sea inmoral y consiga billete, y sea inmoral y terminé quebrado. Hubo unos años que terminé reventado, sin plata, llorando, triste, abandonado, con cantidad de problemas, porque el pecado lo que trae es mucho problema, o sea. Si nosotros descuidamos, por ejemplo, el hecho de tener una relación con Dios, la vida es un desastre. En serio, para todos es un desastre, en el área que sea. Cada uno de nosotros sabe cuál es su debilidad. ¿Cuáles son las debilidades más marcadas? Cada uno de ustedes sabe. Cada uno de ustedes sabe si se mete a la internet a ser impuro, si es coqueto, si es avaro, si se sube al transporte y no lo paga. Cosas sencillas como esas que lo llevan a uno a no ser recto. En mi caso, yo sé que debo permanecer vigilante. Debo estar despierto, o sea, orando constantemente, eh, porque fácilmente me puedo dejar arrastrar por mi pecado si yo me descuido. Y ya llevo 11 años restaurado, pero todos los días tengo que estar luchando. Dios, ayúdame a tener dominio propio. Dios, que mi seguridad no esté puesta en el dinero. Dios, que tenga dominio propio y no quiera ser un hombre agresivo. O sea, todo el tiempo. Pero ahora pregúntate, ¿cuál es tu mayor lucha? Tal vez sea el chisme. ¿Y si supiste que la vecina tal? Ay, sí, ¿cómo fue? Y alimentar ese tipo de cosas. Eso es pecado. ¿Y sabe qué es lo peor? Que muchas veces cuentan ese tipo de cosas hasta con nombre propio. Entonces, cuando ya tú ves a la señora, ya no ves a la señora María, sino ves, uy, la inmoral. Sí, como que comienzas a tener ese tipo de pensamientos y eso es pecado. Sí, eso es pecado. Yo no sé cuál sea tu debilidad, pero tú sí sabes cuál es. Y lo más extraordinario es que Dios también sabe cuál es. O sea, que no hay nada que ocultar. La buena noticia de todo es que si eres esclavo de algo, Dios te puede dar libertad. Puedes ser esclavo del enojo, de las malas palabras, de no poder ver a una mujer con pureza. Puedes llegar a ser esclavo de eso. Jesús decía, como está escrito en una de las escrituras, creo que allá, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Solamente Jesús puede traer libertad. Esa verdad de la que hablaba, la verdad te hará libre. Por medio de Jesús, quien murió en la cruz por nosotros, Dios quiere librarte de tus adicciones, no sé cuáles sean. Yo era adicto a la inmoralidad y al amor al dinero. Y era adicto a la violencia. Yo ayer pensaba, oiga, yo algún día he estado preso de algo, o sea, físicamente, y me puse a hacer cuentas y sí, 3 veces. Pues un día, ¿no? Un día para pasar el otro, o unas horas. Pues yo dije, uy, pero, y todas esas veces fue por ser violento.
sea, yo decía, wow. O sea, si se dan cuenta que yo no soy solamente débil en esas dos cosas que le nombré específicamente, sino que fui adicto a otras cosas. Pero uno, por ejemplo, puede juzgar la condición de otros. Ah, es que ese es drogadicto. Sí, pero tú estás haciendo lo mismo porque lo estás juzgando, lo estás criticando. Qué impresión, ¿no? Pero es que nosotros nos creemos buenos. Nos creemos como, ah, no, es que yo no soy como ese o yo no soy como esa. Pero la Biblia en Romanos dice, pero tú que juzgas a otros haces lo mismo que ellos, por juzgarlos. Porque el simple hecho de juzgar, lo que pasa es que nosotros como que le damos clasificación al pecado, ¿no? O sea, vemos unos más graves que otros, pero para Dios todos son iguales. Que seas chismoso o que le seas infiel a tu esposa. Obviamente la infidelidad a tu esposa trae consecuencias mayores, ¿no? ¿Sí? Porque no afectas a tu propio cuerpo, sino que ya estás afectando al otro, a tu esposa, digamos en este caso. Unos pues son más complicados de resolver, pero igual son pecados. Pero Dios quiere librarte de la hipocresía, te quiere librar del chisme, del orgullo, de la inmoralidad, de todos esos pecados que tú crees que no, pero destruyen tu vida. Ustedes no se imaginan, no sé, lo digo por mí, la inmoralidad cómo puede dañar tanto tu mente. Uy, impresionante. Se la carcome como el óxido, que muchas veces tú quieres ser puro, no puedes. Yo intenté ser puro lejos de Dios y yo no pude, no fui capaz. Nunca le fui fiel a una novia, nunca, por más enamorado que estuviera, nunca lo pude hacer. Bendito Dios, después de que me convierto al cristianismo, me caso con mi esposa y es con la única mujer que después de que me casé me uno. Jamás. Y que Dios me libre. Que Dios me libre. Tengo que estar atento, trabajando todos los días en eso. Y soy cristiano, pero no soy inmune al pecado. O sea, estoy ahí, tengo que estar consagrado al Señor. Mientras preparaba el desarrollo de esta reflexión, el Señor me recordó que no fueron nada gratos esos días para mi vida. Me sentía completamente preso de mi naturaleza pecaminosa, incapaz de vencer el pecado por mis propias fuerzas. Pero gracias a la misericordia de Dios y a su gracia empecé a buscar acercarme a Dios. Él puso en mi camino personas temerosas de Dios. Aquí hay personas temerosas de Dios que pueden enseñarte las escrituras por más preso que te sientas de tu pecado, como lo hicieron conmigo. A través de esas enseñanzas encontré esperanza, porque me sentía tan roto y decía, no, ¿cómo puede ser posible que Dios me vaya a perdonar por haber hecho esto y esto y esto? Y yo decía, uy, no, Dios no me va a perdonar. Pero sí, yo empecé a encontrar esperanza en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios encontramos muchas promesas. Dios te quiere perdonar. Dios quiere hacer que te acerques a Él. Y Él desea tener una relación personal íntima contigo. O sea, Dios quiere que tú te unas a Él de tú a tú, como tu amigo, como tu padre que es. En Isaías, en el capítulo 1, o sea, claro, yo me sentía tan cargado de tantas cosas, tantas mentiras, tantos engaños, tanta impureza, tanta avaricia. O sea, yo estoy seguro que si a mí la DIAN, si esto se llega a publicar en las redes sociales y la DIAN me coge a mí y me dice, "Ah, le debes a la DIAN, yo estoy dispuesto a pagarles. Yo les pago, yo les pago. O sea, yo tengo nada, o sea, yo digo, no, pues esas son las consecuencias del pecado. Yo estoy completamente convencido que eso yo lo haría. Yo lo estoy exponiendo acá, pero eso me puede traer problemas judiciales, pero yo estoy dispuesto a afrontarlos, porque yo no voy a perder mi salvación. Porque no es que yo venga aquí a preparar una enseñanza y a jactarme de que yo robaba, ¿no? O sea, yo robaba, pero yo me arrepentí de eso, yo no lo volví a hacer. Ahora me llega el día de la DIAN, cada 4 meses pago los impuestos y los pago.
todo esto es suyo, tome. Lo que sea. No es que yo me esté enorgulleciendo de eso, quiero ser claro, ¿no? O sea, pero imagínate si me hubiera, o sea, yo estuve, eso es tan vergonzoso que me llamaban, por ejemplo, a decirme, bueno, venga, negociamos. ¿Cuánto tiene? Ellos me decían, pida un préstamo en el banco y no siga evadiendo, pague. Porque aún así compraba, iba robado y aún así me colgaba. Pues porque me iba a gastar el dinero que no, o sea, me gastaba el dinero que no era mío y aparte de eso andaba pero en la inmunda. Pues claro, estaba sumergido en una oscuridad profunda. Pero iba a citas con la DIAN y una cosa y la otra y negociaba. Muchas veces tuve hasta beneficios. O sea, yo pienso que no estoy diciendo que Dios, que gracias a Dios, no. O sea, pura gracia de esas empresas que quisieron tener en ese momento conmigo. No, le vamos a perdonar esto, pero entonces pague todo. Y yo llegaba allá con la plata y pagaba y pues me ponía al día. Ahorita estoy al día. Pero les cuento todo esto es porque si nos ponemos a enumerar todas esas cosas, usted se puede dar cuenta de la cantidad de pecados que ha cometido en su vida y de los que a veces no se ha arrepentido. ¿Sí? Dice la Biblia, Isaías 1, en el versículo 18. Qué increíble es esta escritura. A mí esta escritura, yo pienso que esta escritura me salvó la vida a mí. Porque me sentía tan culpable y tan sumergido en el pecado que dije, no, yo no tengo perdón. Yo pude haber ido a la cárcel por no pagar la DIAN. Yo pude haber ido a la cárcel. Y perfectamente me hubieran podido coger, embargarme y llevarme a la cárcel literalmente. Y no pasó. No sé si pase después de este anuncio. Pero yo digo, no, pues uno tiene que asumir, ¿no? Pero ¿qué tal si le cuentas a tu esposa que le has sido infiel? Que eres inmoral o que ves pornografía. Pero lo increíble de todo es que las escrituras son muy esperanzadoras. Vengan, dice el Señor. Vamos a discutir este asunto. Aunque tus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Si aceptas ser obediente, comerás lo mejor que produce la tierra. Pero si insistes en ser rebelde, morirán sin remedio en la guerra. Y es una promesa. El Señor lo ha dicho. Dios en este libro le está hablando específicamente al pueblo de Judá y a los habitantes de Jerusalén en su tiempo. Y si lees el capítulo completo del 1 al 17, verán que Dios denuncia a este pueblo porque ofrecían sacrificios, celebraban ceremonias religiosas y cumplían rituales, pero vivían en rebeldía, como lo que me pasó a mí cuando empecé a irme de la congregación. De a poquito, iba a la congregación, pero iba y me acostaba con una mujer. Iba a la congregación, pero no era recto en el trabajo. Ah, ok. Y entonces Dios le está hablando a ese tipo de personas acá. Su adoración era solamente externa, para que lo vieran, ¿no? Pero su corazón estaba lejos de Dios. Ese era ese pueblo. A partir del versículo 18, el Señor hace una invitación, en este caso a los habitantes de Judá y de Jerusalén, pero esa escritura está vigente hoy en día. También te dice, ¿has cometido estos errores? Sí. Sí, yo los he cometido. Yo te voy a perdonar. Dios declara que está dispuesto a limpiarte de tu pecado, el que sea, no importa cuál sea. Para Dios no hay nada imposible. Él lo único que quiere es que te arrepientas. ¿Ustedes creen que yo volví a evadir impuestos? No. Yo ahora los pago, porque ya tengo la conciencia y a veces tengo la tentación de no pagarlos. No de ir a comprar IVA, no, pero digo, más bien los pago después y con esta plática pues los tengo ahí. Como si se dan cuenta, es como la adicción que tuve en algún momento. Yo fui adicto a eso. Yo no fui adicto a las drogas, pero sí fui adicto al dinero y a hacer cosas malas con el dinero. Pero Dios me dice, yo te voy a limpiar de eso. Y yo, ¿de verdad? Sí, pero tienes que ser obediente.
¿De verdad me perdonas todo eso, todo ese daño que hice? Sí, pero tienes que serme fiel y tienes que serle fiel a tu esposa y tienes que manejar tu negocio con transparencia. Dios se declara que está dispuesto a limpiar tu pecado, pero te tienes que arrepentir y volverte a Él. No importa cuál grave ha sido tu pecado, Dios tiene el poder para perdonarte y limpiarte por completo. La escritura está vigente para ti, para tu familia, para todos. A mí personalmente esta escritura me cautiva el corazón.